Shabbat Tov. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro horario renovado de Shemona Prakim. Los 8 capítulos atribuidos, no, escritos por el Rambam como una introducción al inmenso tratado de Masejet Avot, el tratado de principios que habla precisamente sobre todo ese cúmulo de mundo, de valores morales que debe la persona asumir, midot, derejeres, ese camino inicial que asfalta eventualmente todo el desarrollo de lo humano. Precisamente en este Shabbat, en esta semana, que mira un Shabbat, diría que fundacional en la vida del pueblo judío. El Shabbat que Perashat Yitro nos ofrece tan solo a mes y medio de la salida de Mitzrayim, tan solo al comienzo, de la vida del pueblo judío en libertad, llegar a los pies del monte Sinaí para conformar en ese lugar, para conformar en ese espacio, ante todo, una promesa. Esa promesa que le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu cuando le dio la primera señal, antes del bastón, antes de su mano, que se transforme en una mano enferma, le dijo, y esta será para ti la señal. Cuando saques a las Bene Israel de Mitzrayim, habréis de servirme a mí en esta montaña. Esa palabra que quedó en el eco de ese año que había pasado, mamash, en el Har Sinai frente al zarza ardiente, empieza a conformarse en esta etapa. Y eso es un momento único, ante todo y por sobre todo porque el Am Israel llega a comprobar con sus propios ojos, con sus propios oídos, con su propio corazón, con todo su cuerpo puesto al servicio de una realidad espiritual y emocional, también física, que existe un Dios. Los cielos se abrieron, cuentan los Jajamí, los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Entonces, como dice el Alenu de Shabeach, Veyadat Hayom Bashemot Alevaveja, y Hashem Hu Elokim Bashamayim Imal de Alaales Mitachat El On. Lo que decimos en el Alenu de Shabeach 3 veces al día se reproduce en este escenario que el pueblo de Israel tomará conciencia y lo pondrá sobre su corazón, que Hashem es nuestro Dios, allí en lo alto y aquí en lo bajo no hay otro. En otro. Y a partir de allí entonces nacemos como pueblo. Eso es lo que va a traducir Moshe 40 años después a esos niñitos que ahí eran muy jovencitos, 3, 4, 5 años máximo, que estaban viviendo un escenario emotivamente grande, pero para sus padres, porque ellos no comprendían gran cosa. Pero 40 años después, Moshe Rabbeinu le dijo a esos niños ya transformados en adultos y futuros herederos de la tierra, en un día como hoy te has transformado el pueblo para Hashem. Por eso decía que este escenario en el cual estamos estudiando hoy Pirkei Avot, la introducción a Pirkei Avot, nos lleva a nosotros a poder sentir verdaderamente una sensación muy, muy especial. Y la sensación especial que es, bueno, nos estamos conformando ahora naturalmente como pueblo. Bueno, el capítulo 4, que todavía obviamente continúa con nosotros, hablaba acerca de determinadas midot, 10, en las cuales
el término medio era, como ustedes recuerdan, el ideal, mientras que había siempre un extremo, el exceso, y el otro extremo, el defecto. Bueno, muy bien, eso es lo que analizamos y llegamos hasta la última clase de la semana pasada. Has de saber, nos dice el Rambam, que estas virtudes y vicios éticos no llegan ni se establecen en el alma sino por la repetición muchas veces y por largo tiempo de las conductas que provienen de esa cualidad hasta acostumbrarnos a ellas. Miren ustedes lo que habla el Rambam cuando plantea delante de todos nosotros la fuerza de la costumbre. Cómo el acto repetitivo es lo que lleva a instalarse una acción, buena o negativa. Todo forma parte exactamente de lo mismo. El hecho de que nosotros volvamos una y otra vez sobre conceptos que sean positivos para moldear ese alma, porque en última instancia estamos moldeando esa figura, comillas, interior del ser humano. Entonces él habla acá de que la repetición, por un lado, muchas veces y por largo tiempo, pero aparte de todo eso, habla de lo que es hasta acostumbrarnos. Si ustedes prestan atención a los términos del Rambam, habla de un concepto del hergel. Hergel significa cuando yo puedo transformar algo en lo que en el hebreo se dice hergel, y hergel significa de la palabra hebrea ragil, perdón, de la palabra hebrea ragil. Ragil quiere decir que tú estás acostumbrado a eso, que tú ya lo tienes incorporado como parte de tu sistema, de tu lenguaje. Entonces, hergel, veamos que la palabra hergel en hebreo también se escribe así. ¿Tiene que ver con qué? Si ustedes ven la palabra hergel aquí, van a ver que tiene 3 letras que bien forman su raíz natural, como tenemos que buscar los sentidos de las palabras. Y ahí aparece la palabra conocida por todos nosotros, que es regel, ¿mejor? Regel, que es la pierna. Las piernas que nos llevan, obviamente, a una posición de pie. Son las piernas que nos sostienen, las piernas que nos trasladan, que nos transportan y que en última instancia crean la costumbre. Por eso el ergel, ¿no? El ragil, es aquello a lo cual yo estoy acostumbrado a hacer. 3 fiestas son fundamentales en el equilibrio espiritual del pueblo judío. Y justo las 3 se llaman Shloshet ha-regalim, ¿verdad? Las 3 fiestas que tienen que ver con qué? Con regalim, con la peregrinación a Jerusalén. Shloshet ha-regalim. Y la Torah nos pide Shalosh peamim bashana yerae kol zechurja et pene Hashem Elokeja. בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה פני השם ריקם. איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. 3 veces al año, yerae, serán vistos todos tus varones delante de Hashem tu Dios, en la fiesta de las Matzot, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. Y no será visto mi rostro con vacío, quiere decir cada cual que matenat yadó, de acuerdo a su capacidad, habrá de traer para celebrar en el Bet HaMikdash. Curioso. Pesach, Shavuot y Sukkot construyen un triángulo increíblemente fuerte. El triángulo es, como todo el mundo sabe ya, es la figura geométrica más estable, ¿verdad? Bueno, Akadosh Baruj Hu crea ese triángulo a partir de lo que es el ergel. Pesach, Shavuot y Sukkot representan esa costumbre, ese punto de fusión en el cual Pesach, la reiteración, la reiteración del relato
todo aquel que relata una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez la salida de Efraín, merece la alabanza. Muy bien. Shavuot, ¿qué es? El Ergel. Shiva Shavuot Tispor Lach, las 7 semanas que vamos a contar. Y esas 7 semanas que pasan indefectiblemente con una cuenta diaria y semanal. ¿Se acuerdan? El Omer también genera compromiso y costumbre hasta llegar a Sukkot. Sukkot tiene una particularidad por sobre todas las cosas, que es que las Oshanot, cada día de Sukkot, un rodeo al Mizbeach, un rodeo, un rodeo, un rodeo, hasta llegar al 7º día, donde ahí el rodeo se multiplicaba por 7. Oshanah Rabbah. Qué maravilloso. Tengo todo lo que se relata y se reitera. Tengo todo por lo cual se pasa y se repasa. Y eso, obviamente, genera costumbre. Interesante, ¿verdad? Y eso Rambam lo dice con palabras tan simples. Y dice, bueno, mira, todo esto es por la repetición muchas veces y por largo tiempo de las conductas que provienen, ahora estamos hablando de las conductas morales, hasta acostumbrarnos a ellas. Ahí aparece el concepto, si ustedes me permiten, del concepto de lo ragil, del ergel, de lo ragil. Aquí lo puse como un elemento para tomarlo en cuenta y que lo podamos eventualmente notar en nuestro transcurso y que lo podamos obviamente concebir como parte de un escenario muy importante. Ahora bien, dice Rambam, si las conductas estas son óptimas, quiere decir resultan verdaderamente buenas y positivas, resulta que recibiremos de ellas una virtud. Una virtud quiere decir una midah tová. En cambio, si son reprobables, estas conductas causarán vicios, quiere decir todo lo opuesto. Virtud versus vicio. Debido, y presten atención, a que el ser humano por naturaleza, desde su creación, atención, por su naturaleza, desde su creación, hoy lo estudiábamos perfectamente en Megilat Esther a la tarde, analizando todo el escenario de lo que es el Goral, el destino. ¿Ya? Todas las tardes aceptan un desafío nuevo también. Entonces dice, debido a que el ser humano por naturaleza desde su creación no es virtuoso ni defectuoso, atención, porque en esto nos diferenciamos muchísimo, años luz de la iglesia cristiana. Y el Rambam lo pone aquí, una marca, lo sella con fuego. El ser humano, por naturaleza de su creación, no es ni virtuoso ni defectuoso, como explicaremos en el capítulo 8. Lo va a decir más adelante. El hombre no nace ni bueno ni malo. El hombre elige. Akadosh Baruj Hu te ha dotado a ti y a mí con lo que es el libre albedrío. Por lo tanto, él, sin duda, se acostumbra a actuar, presten atención, como dice Rambam, desde su niñez según el comportamiento de sus parientes y coterráneos. ¿Cuánto influye la vida familiar? Dice el Rambam. ¿Cuánto influye la vida social? Ustedes ven que está escribiendo un hombre en el siglo XII, que nadie se había animado a hablar de todo lo que representa el entorno de la persona, el entorno primario, el entorno secundario. Para mí es fantástico, se los digo de todo corazón. Ya al descubrirlo por primera vez dije, esto solamente cabe en la mente de un genio. Por lo tanto dice, ¿cuántas cosas conforman y forman y deforman la niñez? Siendo posible que estas conductas sean equilibradas, o sean excesivas o defectivas, como ya mencionamos. Equilibradas quiere decir el camino del medio, o sea, el camino ideal. Este sería el camino deseable. Y después, claro, puede ser que sean por exceso
o que sean por defecto. Y entonces aquí obviamente nos encontramos con los dos extremos que son no deseables, ¿verdad? Si por favor hay alguna pregunta o alguna admiración, lo pueden hacer tranquilamente. Yo creo que es llamativo y es maravilloso todo esto que el Rambam nos está descubriendo ante nuestros ojos, ¿no? Develando ante nuestros ojos con su sabiduría. Muy bien. Continúa nuestro capítulo cuarto diciendo, sucederá si una persona ya padece un trastorno anímico. Vean lo que estamos hablando. Este capítulo 4 hablaba acerca de las enfermedades espirituales, emocionales, mentales. Rambam es un hombre de ley, pero también es un médico. Y educado en las escuelas básicas de la medicina y fundamentalmente de su padre. Y por supuesto de la medicina de su época. Pero es un avanzado. ¿A quién se le hubiera ocurrido hablar de las personas que sufren trastornos anímicos? ¿Cómo se le ocurrió al Rambam, perdónenme que hago una cuña, tratar las hemorroides del hijo del sultán Saladino, diciéndole, tú eres una persona muy nerviosa y si no vas a calmar tu ansiedad y tus nervios, las hemorroides seguirán así. Más allá de la debilidad de la pared o de la profundidad de las venas hemorroidales que eran, no importa. El fenómeno físico está. El fenómeno mecánico de las hemorroides también está. Pero también estaba todo el aparato fundamentalmente anímico. Y así es como también lo cura al hijo de Saladino de su asma bronquial. Es decir, era un genio total. Dice, sucederá si una persona ya padece un trastorno anímico, deberá comportarse para su curación de la misma manera que en la terapia física. Es decir, equilibradamente. Miren ustedes cómo plantea este hombre, este genio, todo lo que es el escenario de lo curativo, ¿no? Impresionante. Seguramente, sí, seguramente. Lo que pasa es que tuvo buenos maestros, obviamente, y su padre, Maimón, fue el primero. Y por lo tanto, no hay ninguna duda de que, mire que está escribiendo aquí un hombre que a los 13 años, para quien me escribe recién, le agradezco, quien me escribe recién Israel, eh, tenga en cuenta que no lo escribe un hombre que vivía en Ibiza o en una isla paradisíaca. Vivía en Córdoba y a los 13 años de edad, en pleno Bar Mitzvah, su familia debe huir de Córdoba por la persecución de los almuhadim, las tribus moriscas musulmanas fanáticas, como el Daesh de este tiempo, lamentablemente, hasta que tienen que abandonar España en dirección a Marruecos, y también allí son perseguidos, y después se van en viaje de alta mar hasta llegar al puerto de Yafo. Bueno, que todo eso lo vivió de adolescente, de niño y adolescente. Bueno, pero es así como él, y también supo estar deprimido, Rambam. No, no vayan a pensar de que era de hierro y que todo le venía bien. No, Rambam creo que representa la sumatoria de nuestras posibilidades también a nivel humano. Entonces decía, sucederá si una persona ya padece un trastorno anímico, deberá comportarse para su curación de la misma manera que en la terapia física, es decir, equilibradamente. Así, cuando un cuerpo perdió su equilibrio, debemos observar hacia qué punto se desequilibró para tratarlo desde el ángulo contrario hasta que retorne su equilibrio. De tal modo, cuando se estabilice, dejaremos de tratarlo desde el ángulo contrario y le acostumbraremos a mantenerse estable. Le acostumbraremos a mantenerse estable. Para Rambam,
no solamente la curación de la persona o la medicina tiene que ser curativa, sino para que el Rambam, la medicina tiene que ser preventiva. Y es fantástico. Entonces, si hay un desequilibrio a nivel físico, lo debemos volver al equilibrio. Pero una vez que lo llevamos al equilibrio, entonces después acostumbrarlo a mantenerlo estable. Eso es lo que debemos entender con esa fuerza de la elocuencia que dice el Rambam. En las virtudes éticas actuaremos de igual modo. Por ejemplo, dice Rambam, si observamos una persona que posee una característica anímica, que por su gran tacañería, quiere decir avaro, se escatima a sí mismo, esta persona no solamente que no da a los demás, sino que también es una persona que se escatima a sí mismo. Siendo esto uno de los vicios del alma, y esta conducta que la estudiamos, algo reprobable. ¿Cómo lo curamos? Cuando querramos curar esa enfermedad, no le recomendaremos ser liberal con sus bienes, o sea, que haga despilfarros, pues sería como intentar tratar a un afiebrado con algo intermedio, que no lo curará, sino que le aconsejaremos despilfarrar sus bienes repitiendo esta terapia una y otra vez. O sea, no ser liberal, sino despilfarrar. Quiere decir, gastar todo lo que quiera, todo lo que pueda, repitiendo esa terapia hasta que desaparezca de su alma la característica que conlleva la tacañería, adquiriendo así la característica del despilfarro, el otro extremo, el negativo también. Entonces conviene interrumpir esta terapia y recomendarle mantenerse en los comportamientos liberales, repitiéndolos constantemente, no aumentando ni disminuyendo. Lo explicó anteriormente el Rambam y ahora lo trae como una terapia emocional o como un punto de partida para poder curar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, en otras palabras, si ustedes me preguntan, en el tratamiento de las adicciones, que es uno de los males endémicos, que no lo ha pagado ninguna pandemia, lamentablemente. La drogadicción, las adicciones, el alcoholismo, la adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción a las personas, eh, se ha transformado en un mal endémico. Bueno, ustedes saben que hay distintas políticas de tratamiento. Está la política que habla de abstinencia total. Quiere decir pasar de que la persona se drogaba con todo lo que tenía a mano y pasar de eso a cero, o está la tendencia del menor mal. Quiere decir que si se drogaba con una droga muy fuerte, que se drogue con una droga menor. Aquí son escuelas de pensamiento. Miren que el Rambam pasa de un extremo al otro. Quiere decir que si él estuviera tocando las adicciones hoy en día, él dejaría que el adicto entonces pasase a la abstinencia total. Por supuesto que se sufre mucho, pero en muchos casos, mi experiencia de más de 25 años me llevó a comprender que el desarrollo de la abstinencia total, si bien fue muy duro, fue muy difícil y produjo realmente estragos profundos en la persona. Finalmente, la persona logró superarlo y pudo volver al recinto familiar y al seno de la comunidad y volvió a ser una persona medianamente recuperada. Digo medianamente porque el sufrimiento del cuerpo de esta querida gente que nos enseñó tanto en su vida y nos dejó, hablo de nuestros primeros fundadores, formadores de los grupos de adictos, de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos en Argentina, que bueno, a partir del año 95 formaron parte de mi escenario de vida por más de 20 años. Muchos de ellos nos dejaron en el camino por enfermedades como el SIDA, que estaba, por supuesto, después por hepatitis
y bueno, por todo lo que representaba el mundo de las drogas que lo llevó a esa perdición. Sin embargo, los años que se recuperaron y que se abstuvieron totalmente de drogas fueron personas que volvieron a la comunidad, vivieron felices. Y ellos que fueron deportados de la comunidad, los pudimos enterrar en un cementerio judío, eh, porque querían vivir y querían volver a vivir como judíos y volver a morir como judíos. Historias muy duras, muy difíciles, que hoy evoco precisamente en la figura de una señora, Patricia Freidenberg, una Libraja, que fue la que en última instancia me alertó sobre el problema de las adicciones en la comunidad judía allí por el año 94. Y bueno, para mí era todo un campo desconocido. Nunca me había ocupado como médico de adicciones y como psiquiatra mucho menos y como rabino muchísimo menos. Y bueno, en aquel momento confluyó en mi vida mi tarea rabínica, mi tarea psiquiátrica y descubrí un mundo que, bueno, nos llevó a conocer un submundo en el cual sufrimos mucho, pero también nos alegramos mucho, porque muchos de ellos todavía están con vida y están hoy desarrollando una vida casi normal, digamos, más allá del estigma social o familiar o comunitario que siempre queda, pero que en última instancia dieron su cara y fueron valientes. Bueno, perdón, que sea el mérito por ellos que nos recuerdo hoy por hoy. Perdón por el, el ingresar en esta etapa del recuerdo. Dice Rambam, del mismo modo si observamos que alguien despilfarra, quiere decir que ahora está en la otra tarea, ¿no? Está en el otro mundo. Le aconsejaremos que actúe tacañamente, repetidas veces. Es decir, que dé nada. No obstante, no trataremos que repita demasiado la conducta de tacaño, como hicimos con la conducta del despilfarrador. Miren qué interesante. Esta novedad es el sistema de la terapia y su fundamento. Véanlo al Rambam, por favor. ¿Sí? Esto lo está escribiendo él en sus 8 capítulos. Esta novedad es el sistema de la terapia y su fundamento. Es decir, que la persona cambie del despilfarro a la liberalidad es más fácil y práctico que cambie de la tacañería a la liberalidad. Así también que alguien cambie de ser insensible a moderado es más fácil y práctico a cambiar de la intemperancia a la moderación. Esto es lo que el Rambam entiende y tiene tan estudiadas las conductas humanas, en tal punto que en el Mishneh Torah hay un libro que se llama Ilhot Deot Rabot Yeshva Adam, quiere decir el libro sobre las conductas humanas, que bien vale la pena estudiarlo después de esto, ¿no? Porque es muy parecido a todo lo que estamos estudiando aquí. Por lo tanto, el intemperado debe repetir las conductas del insensible lo que, eh, más que lo que el insensible debe repetir las conductas del intemperado. Así también el cobarde debe comportarse temerariamente, o sea, de enojarse, más de lo que el temerario debe de comportarse cobardemente. Y debe acostumbrarse el ruin a ser desprendido más que al desprendido comportarse ruinmente. Este es el fundamento de la terapia sobre las cualidades. Y entonces dice Rambam, su alumno que le escribe, Shemuel y Bentibón, recuerda. Quiere decir, Rambam ha dado aquí una mirada, obviamente, sobre todo lo que nos está tratando de expresar acerca de ese mundo que hoy por hoy tenemos delante nuestro. Hablando un poquitito de los comentarios al Rambam, vamos a estudiar, como estamos estudiando al Rav Kook, por supuesto, citado por sus, sus comentaristas.
Y vamos a hablar de algo que se nos plantea para agregar a lo que hemos estudiado ahora, el mal como enfermedad del alma. Entonces se nos plantea aquí, en esta explicación que se acerca a partir de Rav Kook, citando al Moreh Nevuchim, a la guía de los perplejos, dice que dos percepciones acerca del mal. Dice que cuando se destruye el equilibrio emocional y también de las virtudes del ser humano, eso, como hablaba el Rambam en su momento, representa también una enfermedad del alma. El concepto de enfermedad del alma y su paralelo con la medicina del cuerpo y la medicina del alma, la curación del cuerpo y la curación del alma, son aparentemente una idea simple. Citan los comentarios del Rambam y también del Rav Kook, que escribe sobre él, pero en esta idea se hayan incorporados algunos supuestos. Uno de ellos es que el mal es sinónimo de destrucción y de ausencia. Quiere decir que el mal no es una transgresión a una ley social, a todos los que son los convenios sociales, el acuerdo social, sino que el mal es un daño emocional, un daño del alma, emotivo, el nefesh. Esto es la distinción entre las dos percepciones del mal que Rambam viene a marcar al comienzo de su libro La Guía de los Perplejos, el Moreh Nevuchim. Y aquí citan los autores del comentario del Rambam, su libro de Moreh Nevuchim. Quería compartir con ustedes esta enseñanza. Trato de traducirlo de la mejor manera para poder bajarlo en un nivel simple también para ustedes y para mí. La distinción entre dos tipos de percepciones sobre el mal es la que viene a echar luz sobre la diferencia entre el nivel de Adam Rishon, del primer ser humano, el ser humano primigenio, antes del pecado, a su realidad, a su situación, después del pecado. El pecado de desobedecer a Dios, ¿verdad? Antes del pecado, el mal, muskal que Rabe Mautó, dice, el mal era racionalmente como el mal en su esencia, es decir, como un aspecto destructivo, como algo que generaba podredumbre, como la destrucción, la ruindad del cuerpo y del alma. Eso es antes del pecado. Hareajet, pero después del pecado. El mal fue concebido como algo que estaba convencional a nivel social y cada sociedad de acuerdo a lo convenido o lo establecido por ella. Muy interesante este concepto. O sea, antes el mal era lo peor a nivel de lo esencial y después ya pasa a ser una cosa convencional a nivel social, cada cual de acuerdo a lo que define el mal. Es algo así como, si me permiten, el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal, explica Rambam en su guía de los perplejos, es el primer tema que pongo, porque él cita a los incrédulos o a los que no entienden el texto de la Torá, y cita a aquellos que decían por qué Dios castiga al hombre cuando el hombre quiere saber del bien y del mal. ¿Acaso por querer saber bien y mal Dios lo castiga? Y Rambam dice, bueno, hay gente necia que no puede entender. No hay forma de que el hombre pueda entender. Miren, voy a traer la guía de los perplejos para que no me dejen decir las cosas de memoria. Aquí tienen la guía de los perplejos, ¿sí? En español, con la
traducción de Gonzalo Maeso, que es un genio, o era, no sé, del libro en español, así como tradujo la Mishnah. Y entonces el Rambam dice en el capítulo, perdón que voy a ocupar un poquitito de este escenario, para que ustedes me comprendan. Bien, entonces, en el capítulo 2 me interesa que, no sé, creo que es importante que todos aquellos que estudien con nosotros, por lo menos tengan acceso a las fuentes. Capítulo 2, después de hablar en el capítulo 1 de Tselem Itmut, de imagen y semejanza, capítulo 2 dice el Rambam, estado primitivo del hombre y su prevaricación. Quiere decir cómo era el ser humano y después su acto de pecaminoso. Y plantea el Rambam. Cierto erudito me planteó hace años una objeción importante, digna de consideración, como igualmente la respuesta dada para su refutación. Pero antes de ocuparme de una y otra, diré que cualquier hebreo sabe que el término Elohim es polivalente, pues designa la divinidad, los ángeles y los gobernadores de las ciudades. Todo depende cómo utilicemos. Ya Onkelos, el prosélito, con él sea la paz, que tradujo la Biblia al hebreo, al arameo, aclaró, y es correcta su observación, que la expresión seréis como Elohim, como dioses, ¿no? Dios le dijo, y le dio Maholham y Venus, le dijo la serpiente, perdón, conocedores del bien y del mal, Yodei Tov Barra, ha de entenderse en la última excepción. Por eso tradujo, y seréis como magnates. Aunque Luz dice, seréis como personas poderosas. Tras esta observación previa acerca de la equivocidad de este nombre, pasemos a la objeción. Conforme al sentido literal del texto, manifestaba el objetante, diríase que el propósito primero respecto al hombre era que se asemejase a los demás animales. Atención. Carente de inteligencia y reflexión, incapaces de distinguir entre el bien y el mal. ¿Pero qué? Atención. Al rebelarse, con B larga, su desobediencia le granjeó esta gran prerrogativa privativa del hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el discernimiento que poseemos? Lo más noble de nuestro ser y constitutivo de nuestra sustancia. Es maravilla que el castigo de su desobediencia se haya traducido en otorgarle una perfección que antes no tenía, el intelecto. Exactamente es como lo que cuentan de cierto individuo que tras haber prevaricado, pecado, y cometido grandes desmanes, fue metamorfoseado y colocado como un astro en el cielo. Tal era la intención y sentido de la objeción, aunque no con las mismas palabras. Atiende ahora a los términos de nuestra refutación. O sea, entienden ustedes que el que objetiva dice, mira, el hombre era como los animales, y ahora, merced a que se rebeló, que desobedeció a Dios, se transformó en un ser que sabe distinguir entre el bien y el mal. Bueno, escuchen al Rambam, por favor. Tú eres, le dijimos, un espíritu superficial e irreflexivo. Rambam no tenía pelos en la lengua. ¿Que te imaginas comprender un libro, hablando de la Torá, guía de antiguos y modernos, dedicándole simplemente algunos momentos de ocio, presten atención, sustraídos a la bebida y a la sexualidad? Prácticamente lo desahució. Como si se tratara de un libro de historia o de poesía. No, esta es la Torá, no es esto que tú piensas. Percátate y recapacita que la cuestión no es como te figuraste de buenas a primeras, sino como se aclarará con las consideraciones al respecto. Presta atención, por favor. La inteligencia que el Creador infundió en el hombre constituye su suprema perfección. Es la que poseía Adán antes de su desobediencia. Y por esta razón se dice de que él fue creado a imagen de Dios y a su semejanza. Por lo cual, dice, se le habló e intimó un precepto. Por eso Dios le ordena. ¿A quién le va a ordenar? ¿A un perro? ¿A un ratoncito? No, sino al hombre que tiene esa capacidad de inteligencia.
Entonces le intima un precepto, según se dice, y le dio este mandato, etc. No se dan órdenes a las bestias, dice Rambam, ni a nadie que carezca de razón. Por ella, la razón, distingue el hombre, atención, lo verdadero de lo falso. ¿Entendieron? Y esta facultad la poseía perfecta y cabal. Adán, cuando fue creado, distinguía entre verdadero y falso. Presten atención, por favor. Ahora bien, la fealdad y la belleza se dan en lo opinable, no en lo inteligible. Pues no se dice que la proposición el cielo es esférico sea bella, ni que la tierra es plana sea fea, sino respectivamente el cielo es esférico, verdadero, la tierra es plana, falso. ¿Se dan cuenta? Es impactante. Así, en nuestra lengua, para designar verdadero y falso, se usa emet y sheker. Y para bello y feo, se dice tov y ra. Etzadat, tov, ra. Por la razón, pues, la razón, discierne el hombre lo verdadero de lo falso. Y eso acontece en todas las cosas inteligibles. Por lo tanto, cuando Adán se encontraba en la plenitud y perfección de su estado, sin más que su naturaleza primitiva y sus nociones inteligibles, por las que se nos dijo de él, y lo has hecho, dice David en su Teilim 8, poco menos que divino, poco menos que Dios, no tenía facultad cuyo objeto fuera lo probable en cualquier forma, y ni siquiera lo captaba hasta el extremo que lo más ostensiblemente feo entre lo probable, como es descubrir su desnudez, no era feo en su concepto ni comprendía semejante fealdad. Pero cuando al prevaricar, cuando pecó, desobedeció, cedió a sus apetencias imaginativas y deleites corporales en los sentidos, conforme a lo atestiguado, que el árbol era bueno para comer y hermoso a la vista. Fue castigado con la privación de aquella comprensión intelectual. Por tal motivo, transgredió la orden que se había intimado en atención a su razón, y al conseguir el conocimiento de lo probable, fue absorbido por el concepto de lo feo y lo bello, Tov Barra, percatándose del valor de lo que había perdido y de lo que había sido despojado, y a qué estado había quedado reducido. Tal es el sentido de que le dijo la serpiente, y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. No se dijo conocedores de lo falso y lo verdadero, emet y sheker, o conscientes de la falsedad y la verdad, dado que dentro de lo necesario no existe en absoluto bueno y malo, sino falso y verdadero. Bueno, así, por supuesto, el Rambam sigue hablando, pero creo que es excepcional la forma en la cual destruye la posición, digamos, tan simplista de ese observador. Y entonces lo que dice Rambam es que antes del pecado, Adán sabía distinguir entre lo verdadero y lo falso. Cuando te preguntan a ti un examen multiple choice, la respuesta es verdadero o falso, no es bueno o malo. Entonces hubo una degradación. Pasamos de lo verdadero o falso, del mundo de lo absoluto, al Tok Barra, a lo opinable, el mundo de lo relativo, lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Y así sucesivamente. ¿Me entienden ustedes? Y esto es fantástico. Entonces, hay dos momentos, el anterior al pecado y el posterior al pecado. En otras palabras, citan aquí, de acuerdo a Rambam, después del pecado, el mal es solamente mal. Pero antes del pecado, el mal era mentira. Quiere decir, todo aquello que se oponía a la realidad, la ausencia definitiva de la realidad. Por lo tanto, existen dos percepciones del mal, nos dicen,
los comentaristas del Moreno y Bujín, de la Guía de los Perplejos, y la percepción del mal después del pecado es la corriente en nuestros días, en la mayor parte del mundo occidental. La definición del mal es social y benéfica. La prohibición de robar no es porque la acción es mal en sí mismo y porque daña el alma, sino porque hay que evitar una situación donde se levante cualquier individuo y le robe a su prójimo, y entonces todo el mundo va a perder. A fin de que todo sea bueno para todos, se han establecido leyes que prohíben el robo, pero no existe para esto, Ulekipula Nefesh, como el alma se arruina después del robo, obviamente no existe nada. Por lo tanto, de acuerdo a esta percepción, si la persona incurre en transgresiones, no corresponde decir que esa persona no se ha dañado emocionalmente. Es como un niño que todavía no sabe matemáticas. Entonces, ¿acaso el maestro dirá que ese niño está enfermo? Preguntan, ¿no? Los autores de los comentarios al Rambam. Autores rabinos modernos, por supuesto, de nuestro tiempo. Pero si nosotros decimos que el mal es nada más y nada menos que la destrucción del alma, y como explicaba el Maharal de Praga, el genio, el moderno Rav Rabbi Yehuda Lev de Praga, en su Tiferet Israel, y también de Tivot Olam, en sus dos libros, dice, más que la destrucción del alma es la destrucción del orden, porque la Sagrada Torá, él la denomina Seder Ametzirut, el orden de la realidad. Así la llama el Maharal de Praga la Torá. Entonces, el que peca es un enfermo. Tiene algo que está torcido, algo que está desviado en su vida, que está confundido, y eso requiere un tratamiento médico y no alcanza tan solo con que deje de hacer el mal. Cuando una persona comete un pecado, ingresa en esa persona, al decir de los Jajamim, Ruach Shtut, quiere decir un espíritu de idiotez. Entonces, la Averá, obviamente, ya no resulta, no sirve como un utensilio, como un medio, como un recipiente, como un medio, sino la Averá en sí no es un medio para, sino que es ella misma, ese espíritu de idiotez. Un shtutit, se llama una tontería idiota, más que esta que el hombre idiota en sí, desde el punto de vista, o sea, una idiotez que supera la idiocia del hombre neurológicamente enfermo. Wow, muy fuerte lo que explica Rambam. Y así como existe un cuerpo enfermo, también existe un alma enferma. Todas estas cosas están plegadas en estas palabras del Rambam cuando lo dice al comienzo del capítulo 3 que estudiamos, que Yesh la Nefesh Beriut Bajol. Decía, el alma tiene salud y enfermedad. O como Yesh la Guf Beriut Bajol. Así como el cuerpo tiene salud y enfermedad. Solamente que pero en aquel momento no vio la necesidad de poder explicar cómo resolver este escenario. Y un punto más, antes de despedirnos hoy y antes de pasar al tercer plano de nuestro capítulo 4. La curación del alma. ¿Cómo se puede curar el cuerpo? Obviamente, dice Rambam, se le da al paciente una medicación que si la tomaría una persona sana, seguramente esa medicación alteraría su equilibrio fisiológico. ¿No es cierto? Entonces,
Lo importante es no desequilibrar al sano, sino equilibrar al enfermo. Una persona que sufre, estudiábamos recién, de alta fiebre, se lo debe recostar en un lugar frío y no en un lugar caliente, cálido, porque el frío y el calor son dos extremos. Una persona que se quebró su pierna, se lo debe enyesar y durante mucho tiempo no podrá caminar, pero precisamente a partir de eso, que no puede caminar, es que se cura. Lo mismo pasa con las midot del alma, con las virtudes del alma, con los atributos. Por ejemplo, una persona, dijimos que es avaro, hay que dejarlo que se comporte en el extremo opuesto de la pasdanut, etcétera, etcétera. Todo esto que acabamos de ver en todo este escenario y que Rambam nos lleva a nosotros a ese nivel. Por ejemplo, entonces hablaba de todo lo que, de todo lo que estábamos hablando, de la persona que tenía miedo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, por este motivo, dice el Rambam, no mantenían los piadosos, los hasidim, las características personales en una situación equilibrada. Los piadosos tenían miedo de ese equilibrio. Entonces, se inclinaban levemente hacia el exceso o hacia el defecto. Levemente, dice, se inclinaban levemente. Por favor, prestemos atención aquí. Como forma de contención y resguardo. Quiero decir, por ejemplo, que ellos se inclinaban de la moderación hacia la insensibilidad levemente, o de la valentía a la temeridad levemente, y de la humildad a la bajeza levemente. Así en el resto de las cualidades. Esto es aludido en el dicho, más allá de la estricta legislación. Quiere decir, lifnim mishurat adin. Quiere decir, se movilizaban un poquito más allá de la legislación estricta. Así se debería hacer, ellos se corrían un poquitito de ese lugar, ¿no? No obstante, lo que hicieron aquellos piadosos, aquellos hasidim, eventualmente, en ciertas épocas y en ciertos lugares, y solo algunos de ellos, cuando se inclinaron a uno de los extremos, como por ejemplo ayunar, levantarse por las noches pensando en que se quiere hacerlo, dejar de comer carne o beber vino, estos son partes de las conductas, ¿no? Alejarse de las mujeres, vestir lanas y cueros, habitar en los montes, ser ermitaño en los desiertos, no lo hicieron sino como terapia, como ya dijimos, o para evitar el contacto con la sociedad, especialmente cuando se daban cuenta que por las relaciones sociales y por la observación de las conductas humanas, sospechaban la posible pérdida de sus buenas cualidades. Por eso se escapaban a los desiertos, donde no había hombres perversos, tal como aconseja el profeta, ¿quién me dará hospedaje en el desierto y abandonaré a mi pueblo? Me alejaré de ellos porque todos son adúlteros, una reunión de traidores, decía el profeta Irmiau en su logrado capítulo. ¿Quién me va a dar una meluná en el midbar? Él necesita alejarse de esa sociedad, porque es una sociedad que estaba corrupta. Esto pasó, querida gente, en la época más álgida de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba hiperdividido en sectas, y una de ellas en particular hizo abandono de Jerusalén, que fue la secta de los esenios, de los sisiim, las sectas del famoso Mar Muerto, de Qumran. Y allí eventualmente ellos crearon un ámbito. Bueno, no era lo ideal. Nadie hubiera dicho, pero aquí a veces esto lo hacen en forma temporal. Y este va a ser el punto que entremos a estudiar la próxima semana, que se llama la Safganut. Este es el concepto de Safganut. Safganut significa el ascetismo. Sagfanut, perdón, te dije Safganut. Sagfanut. Ahora sí, Sagfanut, que tiene que ver con el ascetismo, porque este es otro de los extremos que vamos a encontrar, y como hablaba de los esenios en particular, si alguien no sabe de los esenios, por favor, que me lo haga saber, porque vale la pena que también podamos estudiar algo de esa secta, que obviamente aparecieron allí los famosos rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Toda una historia maravillosa y
muy, muy, muy espectacular. Bueno, muy bien. Wow, se nos pasó el tiempo. El Rambam es así. Y espero que se hayan impresionado de esta guía de los perplejos, porque realmente el Rambam vale la pena realmente poder estudiarlo y poder sorprenderse, ¿no? Para bien de todo lo que representa la sabiduría del hombre sabio, aparte su gran realidad. Bueno, muchas gracias. Siguen los shiurim de la semana. Agradezco a Kadosh Baruj Hu que me ha retribuido con su bondad para recuperar un poco más la salud y estar con posibilidades de poder enseñar a todos ustedes nuevamente. Gracias por ayudarnos, por acompañarnos, por hacer de cada día de la semana un desafío nuevo, porque esto es un desafío. Sí, sí, vamos a tratar de estudiar sobre los esenios. Voy a preparar algo, Perinever, para el próximo Sheur si estamos con tiempo. Pero vamos a tratar de hacerlo. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, si Dios quiere, nos encontramos a lo largo de la semana y en la semana. Que estén muy bien. Gracias.